deja que se lo lleve. Miguel estaba aterrorizado. Nunca antes había estado frente a un suceso sobrenatural. A pesar de vivir en un pueblo donde se contaban muchas historias, siempre había sido un escéptico, pero esta vez no cabía duda de que las historias que había escuchado eran ciertas. La mañana de este día había comenzado como cualquier otra en la que Miguel y Alejandro se preparaban para ir a trabajar al terreno en donde tenían sembrado maguey. Miguel y Alejandro eran un par de hermanos que vivían en el pueblo de San Mateo, en Oaxaca. Su padre había muerto hace un año, por lo que ahora les tocaba a ellos hacerse cargo. El terreno estaba a 2 horas caminando del pueblo, por lo que salieron de su casa antes de que saliera el sol. Su madre les dio la bendición y los encomendó a Dios justo antes de salir de su casa, recordándole a Miguel, porque era él el hermano mayor, que cuidara mucho de Alejandro. Se pusieron sus machetes en la cintura y sus rifles y morrales al hombro y se dispusieron a caminar. El camino fue largo y silencioso como de costumbre. Al llegar al terreno comieron el desayuno que su madre les había enviado, tortillas con frijoles y café. Terminando el desayuno se dispusieron a trabajar cuanto antes para terminar pronto y regresar a casa. Mientras trabajaban, solo se escuchaba el sonido de los machetes y los picos para cortar y desenterrar las raíces de todas esas plantas que estorbaban el crecimiento del maguey. De vez en cuando cruzaban alguna palabra como para recordarse que se tenían el uno al otro ahí. Miguel siempre tenía su rifle cerca por si se necesitaba, por si hubiera alguna urgencia, puesto que solía haber serpientes o pumas por ahí, o por si se presentaba la oportunidad de tirarle a un conejo o a un venado y llevar carne de regreso a casa. Ese día fue uno de esos en los que se presentó la oportunidad, puesto que en el llano, donde terminaba el terreno, estaba parado un venado, comiendo pacíficamente las hojas del maguey como si no hubiera humanos cerca que quisieran hacerle daño. Miguel tomó su rifle y le apuntó. Como era buen tirador, logró acertar el tiro en la cabeza del animal, por lo que este cayó hacia abajo en el llano, en donde no se podía ver, pero que era seguro de que ya estaría sin vida. El disparo asustó a Alejandro, quien alterado le preguntó a su hermano qué había sucedido. Le tiré un venado en el mero centro de la cabeza, le dijo Miguel. Voy a rematarlo. Mientras tuve por un mecate para que lo amarremos y lo llevemos con mamá. Los hermanos se separaron. Miguel bajó por la ladera de la orilla del terreno y quedó impactado porque justo donde debería estar el venado estaba un hombre muy alto, de cabello y barba roja, fuerte, pero con un rostro arrugado y con mirada penetrante, el cual tenía agarrado al venado como si fuera algo liviano. Sin duda ese hombre no era de por ahí. Miguel inmediatamente sintió un miedo profundo porque rápidamente identificó que la situación era justo como se contaba en el pueblo. Se decía que había un hombre que se aparecía en el monte cuando alguien había cazado algo, para tomar al animal y llevárselo consigo. Decían que era un demonio que tomaba la forma de un hombre para llevarse al animal que había sido cazado, esto para alimentarse con él, y que además había una advertencia, que por nada del mundo, la persona que se lo encontrara se debía negar a que se lo llevara, puesto que aquel demonio se enfurecería y tomaría a la persona en vez del animal. Don Rosendo, uno de los más viejos del pueblo, contaba que su hermano mayor no creía en esta historia que contaban los abuelos, y que un día le disparó a un conejo, y que al negarse a dejar que el hombre se lo llevara, éste tomó a su hermano de la cara y se lo llevó arrastrando como si fuera tan ligero como ese conejo que había cazado. Don Rosendo no había podido hacer nada porque lo vio a lo lejos. Corrió para ayudar a su hermano, pero cuando llegó a donde se supone que estaban, no encontró nada. Era como si hubieran desaparecido. De esa experiencia de don Rosendo había surgido la advertencia de que por ningún motivo se debía evitar que aquel hombre extraño se llevara al animal. Si lo ves, deja que se lo lleve, siempre decía don Rosendo con una mirada de miedo y enojo por el final que había tenido su hermano. Y ahora Miguel estaba frente a él. Miguel intentó disimular su miedo. Parecía un hombre muy raro porque no se parecía en nada a los habitantes del lugar. Sin duda debía ser un demonio, algo en su mirada lo delataba. Era como si por instantes se pudiera ver que detrás de su rostro de hombre se ocultaba el de un demonio. Miguel esperó a que este hombre hablara primero y así sucedió. El hombre le dijo: voy a llevarme a este venado. Está bien, yo me iré porque tengo que seguir trabajando, respondió Miguel.
El hombre no quitaba la mirada de Miguel, como esperando a ver si estaba totalmente seguro de dejar que se lo llevara. Miguel estaba por darse la vuelta para regresar y alejarse de aquel temible hombre, cuando de pronto escuchó unas palabras que le aterrorizaron. «¡Ey! ¡Deje ese venado que es nuestro!». Era Alejandro, que traía el mecate para amarrar al venado, y que sin saberlo, con esas pocas palabras, había sellado el destino de él y de su hermano.